Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía en el que siempre estamos hablando de fotos, fotos, fotos. En este caso os traigo un pequeño truco o consejo que utilizo yo habitualmente para enfocar correctamente todas las imágenes que hago, sobre todo pues en fotos rápidas en las que tenemos que asegurarnos de que el foco esté correcto para no perder la fotografía. Sabemos que en la mayoría de las cámaras, ya sea DSLR, ya sea sin espejo, o ya sean compactas avanzadas como esta X70, lo que hacemos es enfocar o bien a un punto sencillo, enfocamos un punto inmóvil y disparamos, o también en modo continuo, ya que la cámara, de manera automática, nos va a permitir realizar un seguimiento, incluso con diferentes puntos de enfoque, al sujeto que hemos primeramente enfocado, lo va a seguir, ¿de acuerdo? Nos quedamos con eso. Y luego tenemos el modo manual también, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que mi forma de trabajar es un poquito diferente. Yo siempre os recomiendo que trabajéis con el modo enfoque continuo, aunque estéis fotografiando objetos inmóviles. Por lógica, utilizaríamos el AFS, el modo sencillo, el modo, pues bueno, para que el sujeto no se mueva, nosotros fotografiamos y ya está. ¿Qué ocurre? Que yo recomiendo que configuréis este pequeño botón, ¿vale? Que o bien tendréis en vuestras cámaras como AF ON o AEL o AFL, sabéis, para bloquear la exposición y el punto de enfoque, lo podéis configurar para que solamente funcione para bloquear el enfoque. Es decir, que nosotros normalmente pulsamos a mitad de disparador y en ese momento enfocamos. Ahora ya no. Ahora enfocaremos cuando pulsemos a este botón. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues nos permite tener el disparador libre para disparar e incluso configurar la mitad del disparo para bloquear la exposición. De modo que estamos disociando todas estas acciones. ¿Pero por qué nos resulta interesante? Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Y por qué os recomiendo el modo continuo para disparar y enfocar? Porque si nosotros queremos enfocar rápidamente, vamos por la calle, a una persona que vemos interesante y se está moviendo, nosotros, al tener el modo enfoque continuo configurado en la cámara, pulsando a este botón, lo vamos a enfocar y con este iremos disparando. Podremos incluso enfocarlo, medir la exposición en el punto neutro, en el punto más claro de la imagen, para obtener una rápida y perfecta exposición, y disparamos, sin dejar de pulsar el botón de enfoque para que la cámara en modo continuo siga al sujeto en movimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si en este caso nosotros fotografiamos a una persona que está quieta o a pues, una escultura, algo que esté quieto, en modo continuo nosotros medimos la exposición pulsando hacia la mitad, en el punto que nos interese, en el tono más interesante para nosotros, que queramos obtener más información, pulsamos enfocar y soltamos, simplemente enfocamos y soltamos. Este enfoque lo que hará será que bloquea el punto de enfoque. Como está inmóvil no tenemos problema, disparamos todas las veces que queramos. Podemos cambiar la medición y si no movemos la cámara, el sujeto va a estar quieto. Por lo tanto, el enfoque siempre estará, si no volvemos a pulsar, enfocado. Esto es una manera súper útil de trabajar. Hacemos un pequeño resumen. Si el objeto se está moviendo, o la persona se está moviendo, pulsamos el botón posterior y seguimos al sujeto y vamos disparando. ¿Qué tenemos que medir? Medimos y disparamos. El enfoque se va a mantener. ¿Qué ocurre? Que si el sujeto está inmóvil, hacemos la foto, enfocamos y disparamos. Podemos medir antes, enfocamos y disparamos. Muy rápido, probadlo, porque va a cambiar radicalmente vuestra forma de hacer fotografía. La mía lo ha hecho, así que espero que os haya ayudado. Esto funciona de nuevo con otras cámaras, por ejemplo esta compacta avanzada, la X70 de Fujifilm, que también tiene el botoncito AL y AFL, con el cual nosotros podemos pulsar, bloqueamos el enfoque y nos dedicamos a disparar. En modo continuo, seguirá al sujeto y no tendremos problema.
Pero bueno, esto es un poco, cada cámara funciona de una forma, investigadlo, pero la teoría es esta y seguro que os ayuda a hacer mejores fotos. Si os ha gustado, me gusta, por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo estáis y a mí me encontréis en robertomasfoto.com y en este canal de YouTube para lo que queráis. Nos vemos, chao.